Esta película tiene un significado más profundo del que aparenta a primera vista. En primer lugar, es un reflejo de la historia de Adán y Eva. Se cuenta su misma historia pero usando como tema la inteligencia artificial. Nathan es Dios, pues es el que ha creado a Eva, es decir, a Eva. Caleb es Adán. Los tres se encuentran en el paraíso, pues la película tiene muchas imágenes que muestran la naturaleza en su forma más idílica. El hecho de que haya solo 3 personajes principales en toda la película que están aisladas en la montaña transmite esa idea de soledad y tranquilidad. Es volver al origen de la creación donde todo está en su forma más pura y pacífica, habiendo únicamente 2 personas en el mundo. La película además se divide en 7 sesiones, que en realidad hacen referencia a los 7 días de la creación. Pero en el paraíso hay ciertas reglas, en algunas habitaciones se puede entrar y en otras no, es decir, se puede comer la fruta de ciertos árboles, pero de uno en concreto no. Hay libertad pero dentro de algunos límites, si no ni siquiera podría existir el concepto de libre albedrío. Cuando Adán y Eva tienen el primer encuentro, Dios les observa y de alguna manera les guía en este proceso. Ella es traída a Adán como un regalo de Dios y como una de sus mejores creaciones. Nathan ya les conoce de antemano a los dos, a Caleb debido al proceso mediante el cual la ha elegido y a Eva porque la ha creado. En un momento de la película explica que ella le ve a él como un padre y a Caleb como un hombre. El ambiente que se transmite en las sesiones que ambos tienen es de intimidad y cercanía de una forma muy naïve. 2 creaciones que únicamente conocen a Dios y ahora empiezan a conocer el mundo. Eva nunca ha visto a ninguna otra persona y Caleb nunca ha conocido a nadie como ella. Pero tal como Eva ha dudado de Dios y ha hecho caer a Adán, igualmente Eva hace a Caleb dudar cuando le dice que no puede confiar en Nathan. Le presenta como un tirano que no la deja salir nunca. Ella además siempre se muestra interesada en conocer, en ver el mundo, en saber mucho más, un reflejo del mismo propósito que tuvo Eva en el jardín del Edén cuando eligió comer de la manzana para así ser como Dios y tener conocimiento de todo, del bien y del mal. Y Dios supuestamente es el que la mantiene limitada. Incluso en una de las ocasiones se nos muestra a Eva mirando un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, como si ya hubiera tomado la decisión de rebelarse. Por otro lado, sus esfuerzos de convencer a Caleb de comer de la manzana también tienen éxito, pues le convence de que Nathan es malo y Caleb elige hacer lo que ella le propone, rebelarse contra Dios y ayudarla a escapar. Cuando por fin lo consigue, el resultado es nefasto, pues mata a Nathan, es decir, las consecuencias de su decisión implican la muerte misma de Dios, tal como se ve en la muerte de Jesús, y le clava el cuchillo justo en el corazón. Pero igual que Eva, que no sabía qué iba a pasar después porque ni siquiera sabía qué significaba la palabra morir, Eva no llega a entender qué ha hecho realmente, así que se acerca a él y su cara no refleja nada. Aunque el propósito inicial de Eva antes de comer de la manzana era llegar al conocimiento, una vez se ha revelado de Dios, lo que sucede después no tiene nada que ver. Se mira a sí misma en el espejo, se admira, es decir, el primer paso ha sido la vanidad y el egoísmo, a costa de la muerte de Dios. El sueño de ella era llegar a la ciudad y ver una calle muy transitada, es decir, ha salido del jardín del Edén y ha llegado a la ciudad, a la modernidad, a lo que el hombre ha creado. Y es justo ahí donde nos encontramos ahora.